Bueno, nosotros llegamos a Santoña, era la primera quincena del mes de julio del año 2020, el año del confinamiento, que por cierto fue un año difícil porque no nos habían dejado navegar hasta finales del mes de junio a los pobres marinos de los barcos de lista sexta. Y era el comienzo de nuestro viaje, del viaje del Quinto Real, de la ruta de los grandes faros del año 2020, y recalamos allí de manera un poco improvisada porque en la tripulación había alguna persona a la que también le interesaba esta recalada y nos decidimos a hacer esta parada. Yo creo que era la madrugada y bueno, lo cierto es que Santoña tiene, si mal no recuerdo, 3 dársenas, una dársena dedicada a los barcos de pesca, de lista tercera, de una instalación, digamos, para la pesca industrial, y luego hay 2 dársenas fundamentalmente dedicadas a los barcos de recreo, una para barquitos pequeños, de esloras pequeñas, lanchas y motoras, etcétera, y una que está en el centro, que es la dársena deportiva como tal, que tiene una marina importante, con bastantes atraques. Yo creo que tiene que haber como 300 atraques aproximadamente, y unos muelles que están destinados a las golondrinas y a los barcos de pesca de bajura, etcétera. En este espacio en el que yo personalmente he recalado, he parado y atracado desde hace prácticamente más de 35 años, casi todos los años, y que es un lugar para mí muy interesante por la historia de Santoña y por lo bonito que es el lugar, ¿no? Lo interesante que es, ¿no? Sociológicamente, la historia de la anchoa, en fin, todos sus detalles, ¿no? Bueno, pues cada vez el espacio, digamos, disponible para una maniobra de transeúntes de un barco de recreo cada vez está más limitado, ¿no? Así que buscamos un huequecito en un muelle intentando ahí simplemente pernoctar cuando a la mañana, a la altura de las 9 de la mañana, una de las personas de la tripulación viene alarmado a decirme que se ha acercado a él un señor sin saludar y de mala manera para indicarle que debemos abandonar el dique lo antes posible, y sin mayor explicación pues se aleja y desaparece. Con lo cual a mí me dicen esto y yo inmediatamente dejo a la tripulación en el barco para que desayunen y digo, bueno, pues voy a buscar a este señor, a ver quién es, a ver si tiene autoridad o no tiene autoridad en el puerto, y hablo con él y vamos a ver de qué se trata, ¿no? Bueno, me pongo a buscar a este señor sin conocer su nombre, suponiendo que era el guardamuelles de Puertos de Cantabria, y después de recorrer durante 3/4 de hora todo el puerto, no lo localizo. Preguntando por él, me dicen que está allí, que está allá, que no sé qué, y entre tanto, pues hago 3 llamadas a Puertos de Cantabria a un número que se indica en su página web, donde tú puedes solicitar información y solicitar un atraque en el puerto. Bueno, suponiendo que este señor que se ha dirigido a nosotros tenía algo de autoridad o representaba a Puertos de Cantabria. Bueno, no contestan a este teléfono un día de labor, a las 9 de la mañana, entre las 9 y las 10 de la mañana, no contesta nadie. Y vuelvo al barco, y cuando llego al barco me encuentro que me dicen que este señor, sin decir nada, se ha colocado en el muelle de enfrente y ha sacado una foto al Quinto Real y se ha ido sin saludar. Había una persona a la cubierta, una persona de mi tripulación, pero el hombre se ha ido sin saludar. Con lo cual, pues bueno, pues yo no le doy más importancia en principio al asunto, y bueno, ya esto de las 10, 10 y media de la mañana, pues nos vamos de ahí sin mayores incidentes, seguimos nuestro viaje. El caso es que a principios del mes de septiembre me comunican desde mi casa, yo sigo embarcado en la ruta de los grandes faros ahora, y me comunican que hemos recibido una notificación certificada en nuestra oficina, indicando que hemos sido sancionados y Puertos de Cantabria nos sanciona con un importe de 500 euros
El concepto es que hemos atracado sin autorización y que hemos obstaculizado la evolución y el movimiento de los barcos de pesca. Con lo cual, pues yo me cabreo terriblemente y ya durante el viaje pues empiezo a redactar un recurso porque me parece un atropello y una barbaridad, sobre todo teniendo en cuenta la mala gestión que se está haciendo de todos estos espacios, de todos estos puertos, ¿no? Elaboro un recurso muy extenso porque mi enfado es tal que desde el principio me comprometo a recurrir en cualquier instancia. Es decir, si no prospera el recurso ordinario, pues volveremos a recurrir y en última instancia estoy dispuesto a recurrir en el contencioso administrativo si fuera necesario. Bueno, me contestan al cabo de un tiempo admitiendo varios de los argumentos de nuestro recurso, que está muy bien fundado y que además es de justicia, lo que reclamamos es de justicia, y entonces reducen la sanción a 250 euros, con lo cual me emplazan para un nuevo plazo de recurso y entonces ya me pongo en contacto con los letrados de Puertos de Cantabria y les comunico que no estoy de acuerdo tampoco con esta contestación al recurso y que voy a volver a recurrir y que además les anuncio nuestra intención de llegar a último término con el procedimiento. Volvemos a recurrir y pasan los meses y al final recibimos una contestación, pues por silencio administrativo el procedimiento ha prescrito y la sanción queda anulada, ¿no? Bueno, el caso es que durante el propio viaje, después de esta experiencia, sin saber todavía que íbamos a ser sancionados, llegamos a Santander. Santander es un caso lamentable, ¿no? La única ciudad de toda la cornisa cantábrica, ciudad importante de la cornisa cantábrica, que no tiene una instalación adecuada para que una embarcación dedicada al crucero pueda hacer una escala en unas condiciones dignas, ¿no? Aprovisionarse o visitar la ciudad, etc. Hubo durante unos años un muelle flotante que instaló la autoridad portuaria durante el verano con un convenio con el Club Marítimo que funcionó muy bien, pero luego hubo una avería y a partir de entonces dieron marcha atrás, ¿no? Esta costa, la costa de Cantabria, yo creo que es uno de los exponentes más evidentes de lo que nosotros consideramos que es un desarrollo parcial, es decir, lo propio de un país en vías de desarrollo, ¿no? Que alterna grandes inversiones de presupuesto público terribles como el puerto de Laredo, que costó 71 millones de euros y que está vacío hoy en día, en el supuesto de que la navegación de recreo efectivamente interesaba mucho a Cantabria, supongo yo, y justificó semejante inversión megamillonaria totalmente desaprovechada y que actualmente está en manos de unas entidades que lo gestionan pésimamente mal. Y no lo digo yo, lo dicen los visitantes y el hecho mismo de que el puerto fracasa, ¿no? Esto contrastando con la inexistencia de un puerto adecuado en Santander, porque existe efectivamente un puerto en el fondo de la bahía, y esto lo denunciamos también nosotros, que está lejos de la ciudad y que además está terriblemente mal gestionado, y en crisis permanente, de manera que en los foros internacionales en los que se habla de este tipo de viajes, que siempre han formado parte históricamente de una navegación de recreo que tiene valor, que tiene consistencia y que tiene, digamos, mérito y razón de ser, bueno, pues está claramente considerado como un lugar inaceptable, ¿no? Un lugar que no merece la pena ir, de manera que cada vez son menos los barcos de pabellones extranjeros que circulan por esta ciudad, y cuando lo hacen pues da lástima verlos, porque realmente no saben dónde pueden parar, no pueden aprovisionarse, no pueden echar gasoil en condiciones, cuando van a fondear no saben cuáles son los perímetros de las zonas autorizadas, una desinformación completa, y una ciudad que exhibe ostentosamente el nuevo centro botín en el muelle de Pereda y sin embargo se comporta como una ciudad de un país africano, ¿no?
valga la comparación, ¿no? Bueno, pues después de esta recalada en Santoña, bueno, pues decidimos intentar hacer una parada en San Vicente, que nos viene muy bien, San Vicente de la Barquera, un lugar maravilloso, vinculadísimo con las actividades turísticas y con los intereses, digamos, que tanto Cantabria como nuestro país tiene en el desarrollo del turismo, ¿no? Y antes de llegar, habida cuenta de lo que nos había ocurrido, lo que hacemos es, bueno, pues yo consulto, aprovecho un rato que tengo cobertura de internet y consulto la información de Puertos de Cantabria y también la hemeroteca, y me encuentro con una noticia, con una fotografía en la que aparece el presidente del gobierno de Cantabria, Revilla, con el consejero, creo que era el consejero de Obras Públicas, me parece, anunciando que en el año 2018, es decir, 2 años antes, o 2017, 2 o 3 años antes, habían terminado la instalación de, creo que eran 20 atraques en boyas, precisamente para barcos transeúntes. Mencionaban barcos franceses, como si fueran los únicos, ¿no?, que hacen este tipo de viajes, ¿no? Pero bueno, para barcos transeúntes que efectivamente se interesan mucho por la escala en el puerto de San Vicente de la Barquera, ¿no? Y al mismo tiempo consulto la información de Puertos de Cantabria, que obligatoriamente en todos estos puertos, que de facto son puertos deportivos, tienen que destinar un determinado espacio a barcos en régimen de transeúnte. Efectivamente veo que hay, según esta información, 3 plazas de atraque en unos muellecitos muy exiguos que ya conocía, que se encuentran ahí al lado del puente, en San Vicente de la Barquera, y con ambas informaciones nos acercamos hacia el puerto, no sin antes comentar entre nosotros que con toda probabilidad esas boyas para atracar barcos transeúntes no iban a estar disponibles o no existirían. Efectivamente así fue. Cuando llegamos, estas instalaciones en las que el gobierno de Cantabria declara en aquel momento en página central de la alerta o del diario Montañés, no recuerdo, que habían puesto en marcha este sistema, bueno, pues efectivamente con una inversión de 40 o 45.000 euros, bueno, pues esto efectivamente no existía, ¿no? Pero sin embargo, bueno, pasamos al lado del muelle de los barcos de pesca y ahí enseguida encuentras un letrero enorme que pone prohibido atracar bajo sanción, una forma muy correcta y muy adecuada para recibir a un barco que va de viaje. Pero para nuestra sorpresa descubrimos que las 3 plazas que se declaran en la información de la página web de Puertos de Cantabria para transeúntes están disponibles, con lo cual, como no tenemos posibilidad de hablar con nadie, porque Puertos de Cantabria no contesta a este teléfono nuevamente, volvemos a intentarlo, y en el puerto no hay nadie en ese momento que nos dé ninguna explicación, bueno, pues atracamos en este lugar, porque en todos estos puertos no existe ni un teléfono realmente, un número de teléfono realmente contestado y atendido, por supuesto, ni una estación de radio que pueda atender una llamada en ningún canal, ni nada parecido. Y como ya hemos dicho, pues los teléfonos públicos de las oficinas centrales, pues bueno, funcionan a veces, ¿no? A veces. Y ya veremos luego más adelante cómo funcionan, ¿no? De manera que atracamos en este puerto y a los 5 minutos aproximadamente un señor gordo se acerca para decirnos, sin saludar, que ahí no nos podíamos quedar, ¿no? Nuevamente se repite el episodio típico de estos puertos donde con frecuencia hay una persona del pueblo que por algún motivo cree que ese espacio es de su uso y disfrute personal y que no es grata la llegada de un transeúnte. Es algo así como si alguien, un habitante de un pueblo de la costa de España, pues cuando coge su coche y se va a visitar Roncesvalles, que está en Navarra, pues aparece un señor con un palo y le dice que se vaya a otro pueblo, ¿no? Por ejemplo, una cosa, eso sería algo comparable, ¿no? Bueno, y entonces yo, pues bueno, le saludo, buenos días, y usted habla en nombre de sí mismo, ¿os ha hablado en nombre de alguien, de alguna entidad? ¿Es usted el guardamuelles? ¿Es usted? Claro, no lo puede saber. Y dice, no, yo te digo, o sea, no, una persona que se postula ahí para echarnos, bueno, sin dar ningún otro tipo de explicación, ¿no? Bueno, nos acercamos, hay una cabina, hay una casetita y vemos que hay un número de teléfono móvil y llamamos
y a la tercera nos coge una mujer y le preguntamos, hola, buenas, mire, estamos aquí atracados y bueno, es usted, y es que estoy en el médico, es que estoy fuera, bueno, así funciona, ¿no? Y ya, pero bueno, le digo, estamos aquí y hemos atracado y queremos saber si estamos correctamente en esta plaza y a ver qué dice Puertos de Cantabria, ¿no? Sí, está muy bien, lo único que tiene que pagar un canon, pero bueno, mañana mi compañero, si no yo y tal, bueno, pues sí, no se preocupe, si hay que pagar un canon, ese no es el problema es saber si estamos bien o no estamos bien atracados aquí, que esto es un puerto deportivo, vemos que tal, sí, están ustedes muy bien, bueno, total, que nos quedamos ahí, al día siguiente intentamos pagar esta tasa pendiente, por cierto, y no había nadie en el puerto, no llega nadie al puerto, volvemos a llamar, no contesta nadie, bueno, pues al final tenemos que seguir nuestro viaje y lo que la mujer nos dijo, bueno, pues no llegó. Esta es la realidad. Bueno, si vamos hablando así de puertos de Asturias y de puertos del País Vasco, de muchos de ellos, ¿no? De Lekeitio, por ejemplo, del Anchove, de Luanco, de Luarca, en fin, muchos sitios en los que puedes comprobar este desorden, esta gestión caótica, esta forma en muchos casos muy abusiva de interpretar cuál es el uso de estos espacios públicos y conseguir al final de alguna manera obstaculizar, en el caso de puertos como Santoña y otros, pues de manera ya agresiva, la escala de los barcos que por cualquier motivo necesiten, ¿no? Parar ahí. El argumento que a veces te pueden dar es que no existe espacio, pero eso desde luego, si ellos tuvieran interés por una correcta gestión de estos espacios, podían asomarse para ver cómo se gestionan estos puertos en otros países, y cómo se aprovecha el espacio y el fantástico rendimiento que se obtiene mediante la gestión de estos espacios durante los meses de verano, ¿eh? Es algo que verdaderamente es una lástima, ¿no? De tal manera que esto ocurrió el año 2020, pero el año 2021 llegamos a la costa de Cantabria con mal tiempo en nuestra travesía hacia Galicia y hicimos una escala en el puerto de Laredo. De eso ya hablaremos otro día. Y en ese momento pedí formalmente permiso para atracar en el puerto de Santoña y en el puerto de San Vicente de la Barquera. El primer contacto por correo electrónico fue una negativa seca en ambos casos, pero como el mal tiempo nos había detenido, pues yo dediqué tiempo a hacer unas llamadas de teléfono. Mi percepción, creo que no me equivoco, y así también pensaban las personas que me acompañaban en ese momento en el barco, mi percepción es que tan pronto como me identificaron, es decir, me identificaron como la persona que había recurrido el año anterior por la sanción que me habían interpuesto en Santoña, tan pronto como me identificaron, me trataron de manera, digamos, muy desagradable, y negaron de viva voz y luego por escrito la solicitud de la escala mediando mal tiempo. En este caso, mediando mal tiempo, nosotros justificamos nuestra necesidad debido al mal tiempo que dificultaba la travesía hacia Asturias y hacía muy conveniente disponer de estos puertos para parar, especialmente San Vicente de la Barquera, en una costa muy desprotegida, ¿no? Y el argumento fue, en el caso de Santoña, que el puerto no tenía espacios disponibles, lo cual es falso, rotundamente falso, porque luego fuimos al puerto y obtuvimos unas fotografías y pudimos comprobar que esto no es así, y que en el puerto de San Vicente se estaban realizando trabajos en los muelles y que esto tampoco era posible. Y así, de esta manera, pues ocurrió esto, con lo cual nosotros, bueno, pues seguiremos navegando. El año 2022, si Dios quiere, volveremos a recorrer la costa de Cantabria, pero bueno, ya nos estamos planteando que probablemente seremos non gratos. El Quinto Real no nos permitirá atracar con autorización en estos puertos, con lo cual no disponemos de este recurso, que es un recurso de dominio público y
todos estos puertos están sometidos a la servidumbre de este tipo de obligaciones, siendo como son puertos deportivos. Es la necesidad, atender la necesidad de que un barco, por uno u otro motivo, necesite hacer una escala en el puerto, y esa cobertura la deben de dar. Además, eso lo deben de hacer porque tienen que ser coherentes con otras normas y con otros objetivos, ¿no? Por ejemplo, la seguridad marítima, ¿eh? Y hablamos aquí de la incoherencia que representan este tipo de cuestiones con los planes estratégicos, por ejemplo, de seguridad marítima, ¿no? de nuestro país. Bueno, en cualquier caso, es una lástima y nos hemos decidido a contarlo aquí porque, además, con la intención de recabar vuestros comentarios y vuestra denuncia ante cosas que sean parecidas, porque si es posible, desde nuestra posición, que es humilde pero consistente, haremos eco de este tipo de inquietudes solamente con el afán de que las cosas mejoren y por lo menos de que no empeoren, es decir, que se consideren este tipo de cuestiones. La otra vía, la vía de la reunión a puerta cerrada con una persona, un responsable de una entidad de este tipo, ya la hemos ensayado, y la vía del escrito o de la comunicación a un estamento de este tipo también la hemos ensayado, lo mismo que la solicitud directa, ¿no? Y al parecer esto pues no funciona, de manera que por una vez nos hemos decidido a denunciar algo que nos parece importante para nuestro país, para el desarrollo de la navegación de recreo y el respeto de los derechos de las personas y de la libertad que debe de tener el navegante para poder utilizar estos espacios de dominio público.